Un escalofriante dato es el que se ha revelado. Y es que muchas veces lo hemos dicho, para que haya súper ricos, tiene que haber súper pobres. Es pues un contraste, la verdad, bastante penoso y doloroso, que nuestro país, el cual si bien ha ido en una senda correcta de crecimiento, no podemos negar que hay una gran base de la población que es pobre, que es, pues sí, que es la población más necesitada. Y salen estos datos que reflejan pues el grave problema que hay en México, que se dejó transcurrir. Y es dos personajes, si los juntamos, a Carlos Slim y a Germán Larrea, ambos obtuvieron su riqueza, recordemos, por parte de los gobiernos anteriores. A Slim le regalaron Telmex y a Larrea le regalaron Ferromex, le regalaron todos los trenes. Bueno, estos dos son los hombres más ricos del país y de los más ricos del mundo. Resulta que este análisis arroja que la riqueza de Larrea y de Slim es proporcional a toda la clase pobre de nuestro país. Es decir, casi el 60% de nuestra población tiene algún grado de pobreza, una necesidad de algo. Bueno, solo estos dos personajes poseen más dinero que más de la mitad de la población de nuestro país. Así de escalofriante es el saqueo que se dio en los sexenios anteriores. De esto más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Pues así como lo oye, y es que la situación de desigualdad en la redistribución de la riqueza en México ha alcanzado niveles alarmantes a pesar de los avances en políticas sociales y salariales, como ha sido el caso el principio de este año, ¿no? Y un reciente informe de Oxfam, México, revela una realidad impactante. La fortuna combinada de los dos hombres más ricos del país, Carlos Slim y Germán Larrea, equivale a la riqueza acumulada por la mitad de la población más desfavorecida de América Latina y el Caribe. Y es que este documento titulado El monopolio de la desigualdad pone de manifiesto que la riqueza de los 14 individuos ultra ricos mexicanos, aquellos con más de $1,000 millones en su haber, se ha casi duplicado desde el inicio de la pandemia del COVID-19, mientras estas fortunas terminan experimentando este crecimiento desmesurado, ¿no? Y los hogares, los de menores ingresos, luchan por recuperarse de los estragos causados por las crisis económicas y el constante aumento de precios en los últimos años. De hecho, la concentración de la riqueza en manos de estos 14 ultra ricos es asombrosa, representando un 8.18% de la riqueza privada nacional, lo que subraya la magnitud de este problema. Tenemos, por ejemplo, que Carlos Slim, el mexicano más acaudalado, ostenta una fortuna que supera la suma de los otros 13 ultra ricos mexicanos. En combinación con la riqueza de Germán Larrea, el segundo mexicano más rico, estas fortunas han experimentado un aumento del 70% desde el inicio de la pandemia, representando 6 de cada 100 pesos de la riqueza privada de todo el país. De hecho, en este mismo documento del que le estoy hablando, nos encontramos, por ejemplo, de esto. Este es un gráfico, ¿no?, de la concentración de la riqueza en México. Distribución porcentual del total de riquezas privada nacional, noviembre de 2023. Esto es del año pasado, ¿no? Finales del año pasado. Tenemos que los ultra ricos, tenemos a Carlos Slim, a ultra ricos sin Slim, y el resto de los ricos es igual al resto del país, sin la mitad más pobre o mitad más pobre. Chequemos. O sea, es impactante, ¿no? Cómo esto es Carlos Slim y toda la demás riqueza de México se distribuye entre estos otros tres. No, aquí dice, las dos barras muestran quién acumula la riqueza privada en México hasta noviembre de 2023, como si el total sumara 100. Las personas con fortunas de más de $1,000 millones, a quienes llamamos ultra ricos, $100,000 millones. Más de $1,000 millones, perdón. Concentran 8.18 de esos 100 pesos de riqueza en México. De ellas, solo Carlos Slim acapara 4.48 pesos. La fortuna de Slim es equivalente a la mitad más pobre de la población,
que suma casi 64 millones de personas. Es impactante, ¿no? Las 64 millones de personas tienen en total este dinero. La fortuna sin Slim es equivalente a la mitad más pobre de la población, que suma casi, bueno, lo que sea, las 293.980 personas en México con fortunas arriba de $1 millón, a quienes nominamos ricos y que incluyen a los ultra ricos, concentran casi 60 de esos 100 pesos. Los recuadros en la parte inferior muestran la distribución de la riqueza conjunta de las 14 personas, ¿no? Entonces vemos esta impactante situación que ocurre al menos aquí en México y bueno, que también pues representa descomunalmente lo que sucede a nivel Latinoamérica, porque este aumento que como vemos ya es pues es descomunal, ¿no? De la riqueza de unos pocos contrasta drásticamente con la situación de la mitad más vulnerable de la población de América Latina y el Caribe. Y es que aproximadamente 334 millones de personas es lo que equivale la pobreza, ¿no? En todo el Caribe, ¿no? Y América Latina. La excesiva concentración de poder económico, según este documento, está estrechamente vinculada al poder político. Los ultrarricos en México han prosperado a lo largo de las décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencias. De hecho, un caso bastante relevante y que ejemplifica muy bien lo que sucede es el caso de, además de Carlos Slim y de Germán Larrea, es el otro de Salinas, ¿no? Hablamos del poder económico, que es realmente el poder que predomina al menos en México. Los ultra ricos o los millonarios, como vemos aquí, no han podido y no quieren prescindir de este poder económico que les da. ¿Por qué? Porque, bueno, es finalmente el que mueve todo, ¿no? Pese a que lleguen presidentes como AMLO, que finalmente, pues, tratan de apoyar a los más desafortunados, económicamente hablando, pues sucede esto, también sigue sucediendo. Y es que el informe también revela que 11 de los 14 ultrarricos se han beneficiado y continúan haciéndolo de privatizaciones, concesiones y permisos otorgados por el gobierno de México en las últimas décadas. Esta práctica ha representado una transferencia masiva de riquezas del ámbito público, el ámbito ultra público, ¿no? A manos de una ínfima, una ínfima proporción de individuos en el sector privado. La estrecha relación entre el poder económico y político destaca la necesidad urgente también de abordar estas desigualdades estructurales para construir así unas sociedades pues, más equitativa y justa en México. Y es que esto del monopolio también pues, puede ser considerado algo sin regularización, ¿no? Vemos que estos ricos, nadie los regula. ¿Por qué? Bueno, termina sucediendo esto. Y mira, nada más para ir concluyendo con este documento, algo llamó mi atención. Es esto al final. Vamos a ver, ahí se logra ver. Dice, la economía es política, es lo que le decía, ¿no? Desde el discurso de Margaret Thatcher en su campaña electoral de 1981 hasta la respuesta de distintos gobiernos que apostaron por la pasividad frente a la pandemia de COVID-19, hemos escuchado durante 5 décadas que no hay alternativa, que las decisiones económicas son únicamente técnicas y que están desconectadas de las decisiones políticas. Esto nos llevó a la inacción, a la represión y desarticulación de movimientos y colectivos y a la negación de los daños y responsabilidades provocados por los mercados desregulados, ¿no? En realidad, todas estas decisiones son políticas porque parten de asimetrías de poder. Llevan a que se privaticen las ganancias y los bienes y servicios, mientras que se hacen públicas las pérdidas y las consecuencias negativas de las crisis. Nos han hecho creer que la respuesta a los grandes problemas que enfrenta la humanidad se resuelve desde lo individual, aisladas unas de otras y en competencia constante para salir adelante. Y es momento de reconocer que sí hay de otra. Debemos saber que hay opciones más allá de lo que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? Y entonces proponen esto.
Sí, propone una agenda que reconoce que la economía es política y que prioriza 5 ejes por un nuevo Estado mexicano. Ya me dirá usted si realmente, bueno, ¿qué le parece todas estas propuestas? Que ganes más en tu día a día, ¿no? Aumentar el salario, ¿no? Impulsar políticas salariales, laborales y de seguridad social que beneficien a todas las personas trabajadoras, estén en la informalidad o la formalidad, así como políticas fiscales progresivas donde paguen más quienes más ganan para redistribuir los ingresos y las riquezas de forma más igualitaria. Que paguen menos por lo que consumes, ¿sí? Bajar los costos, ¿no? Regular de manera más activa los mercados para evitar la concentración del poder corporativo, promover una nueva política industrial con un Estado emprendedor en todo el territorio nacional y ofrecer bienes y servicios públicos de calidad que eviten el gasto de los bolsillos de los hogares en las alternativas privadas. Que cuidar sea una elección. Promover una economía que cuide la vida, donde los ciudadanos no solo se reconozcan y se remuneren de manera justa, sino que se distribuyan dentro de los hogares y con el Estado. Que la riqueza sea para quien la trabaja. Diseñar reglas diferenciadas que favorezcan a las personas trabajadoras independientes y a las MIPYMES, que generan la mayor parte de los empleos en México. Que pague y repare quien más contamina. Replanteo, oye, sí, esto último, ¿no? El tema ambiental, las políticas ambientales deberían de costarle más a los que más contaminan, ¿no? Por ejemplo, veíamos esta planta de Tesla que sí o sí necesita del tema del agua y fue a parar en Nuevo León, donde sabemos muy bien que escasea rotundamente en agua. De hecho, en gran parte del país escasea sí, el agua. En el Estado de México tan solo este lago que buscan, el lago de Texcoco, sí, no mal recuerdo, el que buscan rescatar también forma parte de estos humedales que terminan secándose y que terminan también pues generando esta falta de ese suministro de agua, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, estas son las propuestas. Ya me dirá usted qué le parece. Soy Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima.